Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar. Soy Virginia Alonso, maestra de infantil, y hoy vamos a tratar un poco el tema de técnicas de estudio. Para una oposición tan larga como la nuestra, que requiere de esfuerzo y tiempo, vamos a intentar buscar el máximo rendimiento de todo lo que invertimos para sacarla adelante, ¿de acuerdo? En el webinar de hoy vamos a ver una pequeñita introducción de para qué nos van a servir estas técnicas de estudio. Vamos a diferenciar los conceptos de lectura rápida y lectura comprensiva, ya que van a aparecer luego más tarde en los métodos que vamos a ver. Veremos entonces diferentes métodos de desarrollo, estudio y repaso del temario. Veremos un pequeño apartadito de cómo elegir la técnica que queremos escoger para incluirla en nuestro hábito de estudio y terminaremos con unas conclusiones, ¿vale? Empezamos entonces con la introducción y vemos por qué utilizar técnicas de estudio. Pues, en primer lugar, las vamos a utilizar porque son parte de la estrategia de la preparación de la oposición. Es una oposición muy larga, tenemos que tener en cuenta que el estudio va a ser un estudio a largo plazo, es una carrera de fondo, ¿vale? Entonces, tenemos que incluir buenos hábitos, ¿vale? Buenos hábitos que nos sirvan para mejorar la retención y, como he dicho, que nos hagan tener una buena rutina de estudio, en la que tengamos muy claro la planificación, qué es lo que nos toca estudiar ese día y cómo lo vamos a estudiar, ¿vale? Por eso decíamos que es parte de la estrategia. ¿Qué nos va a proporcionar una técnica de estudio? Pues nos va a hacer ver un buen avance en el temario, en el aprendizaje de contenidos, porque esto va a ser muy importante para continuar, para tener ganas al día siguiente de volver a coger los apuntes y seguir con una buena motivación y con una concentración enfocada en lo que tenemos que hacer, para aprovechar el tiempo que estemos sentados frente a los apuntes. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque al ser una posición, como decimos y repetimos muchas veces, a largo plazo, caemos mucho en el desánimo, en la desmotivación, en la apatía muchas veces también, de decir: "Jo, ¿para qué me voy a seguir poniendo si no me está cundiendo lo que estoy invirtiendo de tiempo y esfuerzo?", ¿no? Entonces, nos va a servir para eso, ¿vale? Para lograr avances, para lograr, en definitiva, resultados. Resultados a corto tiempo que se irán acumulando en el tiempo hasta el final, que llegue el día del examen. También para el día del examen vamos a controlar mucho esos nervios, porque no vamos a tener tan presente el factor suerte, porque cuando tienes un gran trabajo detrás, con una buena técnica y una buena estrategia, como repito todos los días en clases, em, no vamos a contar tanto, no necesitamos tanta suerte, ¿vale? Vamos a llevar todo muy bien preparado. Seguimos entonces diferenciando lectura rápida versus lectura comprensiva. ¿Para qué me va a servir la lectura rápida? Para hacer una idea general de qué trata el tema y qué epígrafes contiene, ¿vale? Es simple. También vamos a ver a simple vista qué conocemos de este tema para intentar que nuestro cerebro enseguida conecte con nuestros conocimientos previos y ya enfocamos el tema con otra predisposición, porque sí, vamos a ir conociendo cada vez más cosas según vayamos avanzando en el temario, ¿vale? Entonces ya pasaremos a la fase de lectura comprensiva. En esta sí, vamos a entrar en profundidad, vamos a entender todos los contenidos expuestos, fundamentación de autores, qué parte de la legislación entra y por qué. Y vamos a realizar a partir de esto un buen desarrollo en el que podremos modificar lo que no nos guste, cambiaremos explicaciones con nuestras palabras. En definitiva, haremos nuestro el tema, lo vamos a personalizar eh, individualmente a partir del temario que os entregamos y a partir de la personalización vamos a sacar la síntesis, los resúmenes, los esquemas, los mapas conceptuales, lo que os sirva para facilitar los repasos posteriores, ¿vale? Importantísimo. Empezamos entonces a ver qué técnicas podemos utilizar para el desarrollo y para el estudio de este temario. En primer lugar, hemos creído muy importante el método Cornell. Es un método que nació para la toma de apuntes de la universidad, para facilitar
el estudio posterior. Muchas veces se dieron cuenta, bueno, su creador, Paul Pock, perdón, Walter Pock, doctor en psicología de la Universidad de Cornell, se dio cuenta que la gente tomaba apuntes sin prestar atención en entender lo que estaba poniendo. Entonces luego llegaban a sus casas y no sabían por dónde coger los apuntes y mucho menos ponerse a estudiar algo que no entendían, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste esta toma de apuntes o esta forma de desarrollo y estudio de nuestro temario? Vamos a dividir un folio puesto en vertical en el que en la columna de la izquierda van a ser las ideas clave o principales. Y en la parte de notas vamos a tener el desarrollo, ¿de acuerdo? En la columna de la derecha. Cuando terminemos de sacar ideas principales y tener un pequeño desarrollo al lado, haremos un resumen. Yo este método siempre recomiendo hacerlo por epígrafes o por temas como muy largo, ¿vale? De cada tema o de cada epígrafe de cada tema, hacernos un folio Cornell para tener muy claro esto que tenemos que resaltar, ¿no? En lo que tenemos que memorizar, en lo que tenemos que basar nuestros epígrafes. Entonces, el punto uno, como he dicho, vamos a dividir la página en 4 apartados. Desarrollaremos el contenido del tema o del epígrafe, como hemos comentado, sacando ideas clave en la columna de la izquierda y desarrollándolas en la columna de la derecha. Enumeraremos palabras clave y preguntas. Preguntas, ¿por qué hacemos hincapié en preguntar? Porque tenemos que hacer una explicación de estas preguntas que nos hagamos a nosotros mismos acerca del tema, para explicarlas, para que todo el mundo lo entienda. Esto no quiere decir que dejemos a un lado el lenguaje científico de nuestra oposición y que no utilicemos tecnicismos. Tenemos claro que en nuestro tribunal son maestros como nosotros, entienden perfectamente lo que estamos contando, pero tenemos que simplificar y tenemos que hacerlo fácil porque tenemos 2 horas de examen y en esas 2 horas tenemos que meter lo máximo que podamos, ¿vale? Entonces es importante simplificar, porque en esa simplificación no vamos a perder contenido, simplemente vamos a sintetizarlo, ¿vale? A cortarlo, a decir lo importante para pasar al siguiente punto, ¿de acuerdo? Vamos a entonces preparar cómo vamos a estudiar esto. Vamos a recitar lo que hayamos anotado. Taparemos la parte de las notas, ¿vale? La parte del desarrollo. Y con las preguntas e ideas que hayamos apuntado en la parte de la izquierda, vamos a recitarlo, haciendo entonces trabajar nuestro cerebro. No sirve solamente con leer. Insisto muchísimo en esto. No estudiamos leyendo el temario, estudiamos recordándolo. Recordándolo, en este caso, este método nos dice que lo hagamos de forma oral, recitándolo en voz alta, ¿vale? Entonces te vas a dar cuenta, al oírte hablar, de cómo queda tu desarrollo del tema y si te gusta, si no te gusta, para volver entonces a corregir las cosas que no te hayan terminado de convencer, ¿vale? Cuando hayas corregido, en el caso que tengas que hacerlo, las cosas que no te hayan gustado al oírte, entonces ya pasamos a hacer la parte del resumen, ¿sí? Vamos a ver ahora el método Feynman, que está creado por un profesor de física que además ganó un Nobel. Y, utilizando este método, él sí también vio, al igual que el anterior, una clara mejoría en sus alumnos, ¿vale? Por eso se hizo, como todos, famoso. ¿En qué consiste este método? Bien, en primer lugar, vamos a elegir el tema o epígrafe a trabajar o a estudiar, porque este método, estos dos, tanto el método Cornell como este, sirven también para el desarrollo de tus temas, ¿vale? No solo para el estudio. Vale, en primer lugar, elige la parte que quieres trabajar. En segundo lugar, vas a leer asimilando el contenido, vas a hacer una lectura comprensiva del tema. En tercer lugar, completa la información que te falta. Cuando digo completa la información, me refiero a personalizar el tema, no tanto como a completar, si estamos hablando de un temario como en nuestro caso, que os vamos a dar, sino en personalizar, ¿vale? En añadir los ejemplos que a ti te resulten más familiares, que te ayuden a memorizar, que te ayuden a recordar,
¿vale? Ese epígrafe, ese tema, ese punto en concreto que, que te falla un poquito más, ¿no? Siempre aconsejo que en lo que más trabajo nos cuesta, más personalicemos, porque nos va a resultar muchísimo más fácil recordarlo. No se nos va a olvidar si ponemos nuestro punto personal. Consideramos todo el equipo esto un punto muy clave, ¿vale? Vas a completar el tema con tus ejemplos y tus autores, tus frases de tus citas de autores, de libros que a ti te gusten, ¿sí? Y entonces vamos a reescribir el tema con nuestras palabras, con el lenguaje más sencillo posible, como si se lo quisiéramos exponer a nuestra abuela, ¿no? Para que lo entienda. Es recitarlo otra vez, ¿vale? Para que lo entiendan. Fácil, sin excluir las palabras técnicas que tengamos que usar, pero sí que el lenguaje sencillo, sin florituras. No queremos ni perder el tiempo de escritura en el examen, ni perder tiempo para y dejarnos otras cosas al final, ¿vale? Evitamos tener párrafos vacíos, ¿sí? Todos los párrafos tienen contenido y todos los párrafos tienen que estar hilados uno con el otro, ¿vale? Tiene que estar todo muy bien desarrollado, muy bien hilado. Otro método que nos va a ayudar, este sí ya, solo para el estudio, ¿sí? Es el Active Recall, que llamamos como, traducido en español sería un recuerdo activo, ¿vale? Y está basado en la memorización activa de los contenidos. Cuanto más activamente participamos en el proceso de estudio, más probable es que lo recuerdes a largo plazo. Por eso insistimos en que leer no es la única solución. Leer te sirve para desarrollar, para completar temas, ¿vale? Para personalizarlos, pero no te va a servir tanto para estudiar. Para estudiar tienes que activar tu cerebro, tapar apuntes y empezar a recordar de la forma que quieras, de la forma en forma oral o en forma escrita. Vamos a ver en qué consiste concretamente este método, ¿sí? Haz una lectura activa de lo que vayas a estudiar en la sesión. Toma un break después de hacer esta lectura activa y escribe después todo lo que puedas recordar, sin preocuparte de que se te van a olvidar cosas seguro, ¿vale? No pasa nada. Estamos empezando a estudiar un tema. Entonces, después de que veas lo que se te ha olvidado, haces una autoevaluación, ¿vale? Corriges o anotas lo que se te ha olvidado en la presentación anterior. Y si te has equivocado en algo, lo rectificas, ¿de acuerdo? Y repite. En este proceso de repetir, puedes repetir solamente lo que te haya faltado o repetir todo lo que es el tema. O sea, lo que sí que te has acordado, lo que sí que has recordado, más lo que se te haya olvidado. Ahí sí que podéis elegir, ¿sí? Si repetir solamente la parte olvidada o repetirlo todo. Mi consejo, repetirlo todo, ¿vale? Si yo siempre os voy a aconsejar que memoricéis y que recitéis y que escribáis todo de golpe. Pero estamos hablando de empezar a estudiar, empezar a conocer las técnicas para ver con cuál nos quedamos. Entonces, va a ser cuestión de probarlas, ¿sí? De probarlas y ver cuál es la que mejor se adapta a tu forma de ser y a tu forma de llevar el tiempo de estudio. Bien, pasamos al Palacio de la Memoria o método de Loci. Este puede ser el más divertido, también quizá un poco el más costoso de realizar, eso sí, con muy, muy buenos resultados, ¿vale? ¿En qué consiste el Palacio de la Memoria o método de Loci? Es que a cada contenido que vayas a memorizar lo vas a convertir en una imagen mental a ver, para conectarlo sobre todo con las emociones, ¿vale? Siempre buscaremos que sean cosas, espacios, sobre todo conocidos, ¿sí? Porque se va a basar en que vas a asignar a cada contenido una imagen mental y vas a visualizar cómo lo guardas en un sitio en concreto. Por eso es importante que elijas un sitio que conoces bien, que empieces, por ejemplo, por utilizar tu casa o tu aula, ¿vale?
para practicar este método. Vamos a ver los pasos, porque siempre me voy adelantando a lo que viene después. Entonces, los pasos van a ser, en primer lugar, elige un lugar que conozcas muy bien, como os he dicho ya. Tu casa, tu aula, tu cole desde la entrada, lo que te resulte más fácil, pero que lo conozcas súper bien, al detalle, ¿sí? En segundo lugar, vas a definir el trayecto o camino a recorrer. Y siempre va a ser el mismo. Desde el mismo punto vas a empezar para finalizar también en el mismo lugar. Y vas a repetir ese trayecto parándote en los sitios que necesites pararte de la misma manera hasta que lo tengas interiorizados. Vamos a identificar cada lugar y vas a interiorizar lo que guardas en cada sitio. ¿Cómo se puede hacer esto, por ejemplo, en un tema de infantil? Pues, por ejemplo, un tema que tenga 4 epígrafes, si estamos hablando de tu casa, vas a guardar en cada estancia de tu casa uno de los epígrafes, ¿vale? Si no tienes 4 habitaciones, puedes utilizar también la cocina, la entrada, ¿sí? Entonces, empezar, en el tema uno pones el hall, donde pones las llaves y empiezas a poner los diferentes autores. Os digo ejemplos, pero puede ser cualquier cosa que os imagináis, ¿vale? Lo que os venga a la cabeza, que os resulte fácil de recordar, que os evoque, los contenidos del tema, básicamente, ¿sí? Vale, cuando tengamos claro cómo vamos a hacer el recorrido, qué guardamos en cada estancia de ese espacio, vamos a empezar a colocar las cosas, ¿sí? Ya sé que en esta habitación voy a poner el uno, aquí el 2, aquí el 3, aquí el 4. Ok, empiezo a colocar todo lo que ponen en el epígrafe, en estanterías, en cajones, en bandejas, lo que se os ocurra, ¿sí? Pero cada punto de los epígrafes estará guardado en un sitio en concreto de cada estancia de ese lugar. Ahora sí, tienes que empezar a hacer el trayecto visualizando y tratando de recordar los contenidos de cada habitación, de cada estancia, de cada aula, depende del sitio que utilices. Cuanto más loca sea la historia, más fácil va a ser de recordar. No os preocupéis. Siempre os digo lo mismo, es una historia que solo sabes tú. No la tienes que compartir con nadie, ¿vale? Otra cosa es que nosotros durante las clases os ayudemos de alguna manera a emplear estas técnicas si os resultan útiles. Pero las historias de Palacio de Memoria van a ser vuestras, no os dé ninguna vergüenza, puede ser lo loca que tú quieras y siempre insisto en esto, cuanto más loca, cuanto más inverosímil te resulte la historia, más fácil te vas a acordar de ella, ¿vale? Vale, seguimos con, perdón, con el siguiente método. En español sería SQ3Rs, que son unas siglas que en inglés significan survey, que es explorar, question, preguntar, read, leer, recite, recitar y review, repasar, ¿vale? Estos van a ser los pasos principales de esta técnica que se va a basar en una lectura rápida del tema, en primer lugar, para entrar en contexto, para identificar la idea principal, que no puede durar más de 10 minutos, ¿sí? Vamos a anotar las dudas, que va a ser, veis que es un poquito repetitivo, pero es lo que tenemos que hacer con nuestros temas, que es qué dudas me surgen de estos conceptos, cuáles son los que no entiendo, qué autores no me han terminado de convencer. Voy a intentar cambiar esto y cambiar esta explicación o cambiar este autor por este que lo conozco mejor, que se me da mejor, que ya me lo he estudiado. Las dudas que cada uno os surjan y resolverlas, ¿no? Corregir si hay algo que corregir. Pasaremos entonces a la lectura comprensiva y a la elaboración de resúmenes. Para los resúmenes siempre os aconsejo el que más os funcione. Puede ser un resumen de puntos, puede ser un mapa conceptual, un esquema de flujo, ¿no? De flechas, de que una idea te lleva a la otra, lo que estéis acostumbrados. Pero es importante que tengamos resúmenes de todos los temas para los repasos posteriores, ¿sí? Vamos a recitar en voz alta
sin apuntes lo estudiado y luego vamos a repasar con los resúmenes, ¿vale? También vamos a ver técnicas para los resúmenes un poquito más adelante. Veis que las técnicas de estudio son muy parecidas. No tiene misterio, simplemente el que les sirva más una u otra, vais a ver que las diferencias están en hacer una lectura rápida al principio o no hacerla, en anotar las dudas de una forma o de otra, en tener el desarrollo como el método Corlel para verlo a simple vista, si te ayuda a estudiarlo viéndolo todo en un papel o prefieres en varios y leer todo el desarrollo, ¿vale? Pero en definitiva, para estudiar va a ser el recuerdo activo, de la forma que queráis, recitando en voz alta, suele ser más rápido, ¿vale? O escribiendo, que también es importante porque tenemos que tener la mano. Cuanto más escribamos, más capacidad de, de poner más cosas en 2 horas tendremos cuando llegue el examen. Es algo, como todo, se entrena. La memoria se entrena y la capacidad de escritura también, ¿vale? Entonces, ahí sí que podéis trabajar vuestro punto débil. Si os resulta más difícil exponer, vais a trabajar recitando para la presentación de la programación y la defensa de la unidad. Si, en cambio, os habéis hecho una prueba de escritura en un simulacro y veis de repente que es que no llegáis ni a la mitad del tema una vez estudiado, hay que trabajar esa mano, ¿vale? Y esa muñeca. Vale, vamos a pasar a las técnicas para los datos concretos. Estas técnicas las hemos seleccionado de esta manera porque es muy complicado estudiarse un tema de esta forma, ¿vale? Pero sí que nos van a servir para datos concretos. ¿Qué datos son estos? Pues fechas, autores, nombres propios y sobre todo legislación, ¿vale? Legislación vamos a meter toda la que podamos, porque vamos a fundamentar nuestros temas y el por qué hacemos las cosas, el por qué estamos hablando de ese contenido, siempre basándonos en LOMLOE, Real Decreto 95 en el caso infantil, en el caso de Aragón, la Orden 853, pero también en otras leyes y en otros decretos específicos de cada tema, ¿sí? Que vamos a ver organización de centro, vamos a ver cosas acerca de la salud y la alimentación, que sí que tenemos legislaciones que hablan concretamente, pues, métodos de actuación, ¿vale? Y bueno, lo iremos viendo a lo largo del curso. Em, pero hay mucha legislación. Esto, evidentemente, es sumar puntos. Cuanto más sepamos, mejor. Entonces, vamos a ver cómo podemos estudiar estos datos tan concretos, ¿vale? Cuanto más literales, mejor. Entonces, este método de Leitner está desarrollado por el psicólogo alemán Sebastian Leitner. Está basado en un sistema de tarjetas y de cajas para trabajar mediante la repetición espaciada, ¿sí? De este modo, él logra traspasar información que tenemos en la memoria a corto plazo a largo plazo. Es una especie de flashcards, pero escritas, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste exactamente y como pone el punto 1, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestras tarjetas de estudio. En una cara de la tarjeta vamos a poner la pregunta o el término que quieras recordar y por la parte de atrás vamos a ver la respuesta o definición de este término, ¿vale? Vamos a organizar estas tarjetas en cajas de aprendizaje. Para empezar, todas van a estar en una caja, ¿sí? Luego, conforme las vayamos estudiando, les vamos a ir moviendo de cajas. Entonces, luego la organización lo puedes hacer por bloques de aprendizaje, lo puedes hacer una por tema, un- por bloque. Yo no recomiendo una por tema porque no te va a salir una caja, ¿vale? Te van a salir varias tarjetas. Entonces, perdón, podéis ponerlas de los primeros 5 temas, organizarte los temas por bloques de contenido parecido, ¿no? Temas de desarrollo, temas de organización de centro, temas de educación para la salud y alimentación, lo que veníamos hablando. Como tú veas, pero vas a tener varias cajas, ¿vale? Tienes que pensar en ello para tenerlas preparadas. Luego vas a establecer una frecuencia de revisión. Por ejemplo, en primer lugar, solo vas a tener una caja y puedes decir, pues voy a ver la caja una vez al día o una vez cada 2 días. Cuando las tarjetas de esa primera caja las vayas ya aprendiendo,
las vas a ir pasando a la segunda caja. Entonces, tendrás que concretar cuántas veces o sí, cuántas veces a la semana o cuántas veces a lo largo de un mes tú vas a repasar la caja uno y la caja 2. Luego irás aumentando el número de cajas, ¿no? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Mira, cuando realizas las sesiones de estudio, lo que veníamos hablando, vas a ir moviendo de caja las que te hayas aprendido, ¿sí? De la caja uno van a pasar a la caja 2, de la caja 2 van a pasar a la caja 3 y de la caja 3 a la 4 o al número de cajas que tú quieras tener, ¿vale? Entonces, lo normal o lo lógico es que la caja uno, que es las que peor llevas, la veas una vez a la semana o que sea la más frecuente en tu repaso, ¿sí? Por ejemplo, la caja 1 la puedes ver una vez a la semana, la caja 2 una vez cada 15 días, la caja 3 una vez cada 3 semanas y la caja 4 una vez al mes, ¿sí? Entonces, según vas trabajando este método, vas a hacer una autoevaluación para ajustarlo a tus necesidades. Si, si vemos que olvidamos el contenido, tenemos que hacer más frecuencia de repasos. Si vemos que por todo lo contrario, en la caja uno la tenemos medio vacía, podemos dejar las cajas para verlas cada 15 días, ¿vale? La más frecuente que sea cada 15 días. Poco a poco tienes que ser muy honesto contigo mismo o muy honesta contigo mismo y ver si te están funcionando, lo primero de todo, y de qué manera, ¿vale? Si necesitas más repasos o no. Lo que buscamos es que nos ayuden, no que nos entorpezcan. Si nos da más trabajo esto que otro método de estudio, aparcamos y lo hacemos de otra manera. ¿Qué otro método nos puede ayudar a estudiar legislación, fechas, nombres propios, las reglas mnemotécnicas? Que funcionan simplemente empleando elementos asociativos que nos hagan recordar esa palabra, esa fecha, ese nombre en concreto, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues lo más frecuente, lo que solemos hacer, sobre todo en este caso para listas, sabéis que en el temario tenemos pues, listados, ¿no? Pues por ejemplo, en un tema de desarrollo vamos a ver un listado de factores que influyen al desarrollo psicomotor. Por ejemplo, fundamentado en este autor o en, o en este otro, ¿sí? Entonces, para recordar ese listado, cuando es muy largo, solemos coger y aislamos la primera sílaba o la primera letra de esa palabra y formamos una palabra que nos haga recordar todos los puntos, todas las palabras por las que empieza ese listado de cosas que no se nos pueden olvidar, ¿vale? Modificar las palabras. Se trata de alterar ciertas palabras que queréis memorizar, convirtiéndolas en otras similares, ¿sí? Que os resulten más fáciles a vosotros de recordar. Es buscar una conexión de una palabra con otra que se parezca para recordar determinados datos. Y luego hay gente, esta es la menos usada, pero hay gente que le sirve muy bien, que es transformar los números en letras. Interesante para cifras, fechas y nombres o sea, números de decretos y leyes, ¿sí? Y consiste en asignar a cada letra, a cada número, perdón, una letra. Os he puesto un ejemplo, pero puede ser cualquiera que a vosotros os venga bien, ¿vale? Pues he puesto aquí un ejemplo de el uno puede ser la I, el 2 la Z, el 3 la E, el 4 la P, el 5 la S. Esto lo he hecho pues por parecido gráfico, pero puede ser pues por orden alfabético, como vosotros queráis, ¿vale? Y pasamos entonces a las técnicas de repaso. ¿En qué consisten las técnicas de repaso? ¿Y por qué son importantes? Bien, son importantes porque existe lo que llamamos la curva del olvido, ¿vale? Creada por el psicólogo Ebbinghaus, ilustra cómo la información se va perdiendo a lo largo del tiempo si no hacemos un esfuerzo activo en recuperarla de la biblioteca, ¿no? De nuestro cerebro. Esto está avalado además por la neuroeducación, que con el paso del tiempo se afirman en porcentajes. A las 24 horas se recuerda fácilmente, ¿vale? Estamos hablando de
un recuerdo fácil, el 50% de la información. A las 48 horas, cuando han pasado 2 días, se recuerda el 30%. Y a la semana tan solo se recuerda entre un 5 y un 3% de ese contenido. Bien, ¿cómo podemos evitar que esta curva del olvido nos afecte? Pues estudiando con repetición espaciada o el método de los 5 repasos. ¿En qué consiste? Consiste en un repaso planificado de cada tema, que va a ser en los siguientes tiempos. Vamos a estudiar un tema un día, al día siguiente lo vamos a repasar, lo vamos a volver a repasar a los 3 días, vamos a volver a repasarlo a la semana, a los 15 días y al mes. Esto nos asegura no perder contenido y hacer un doble esfuerzo en volver a coger el tema y encontrarnos en la situación que nos ha pasado a todos de, con el sistema de vuelta, sobre todo, que también está incluido en este webinar y veremos que funciona, pero sí que hay que meterle algún repasito más de estos que hablamos, ¿vale? Porque a todos nos ha pasado, como decía, el volver a un tema que no hemos tocado desde hace un mes o meses incluso y decir, no me acuerdo de nada. ¿Cómo es esto? Que tampoco es verdad, es la verdad absoluta, ¿vale? Claro que te acuerdas, pero te cuesta mucho esfuerzo volver a actualizar eso aquí en el disco duro, ¿vale? Entonces, importante estos repasos porque es verdad que facilitan mucho el recordar los temas, el tenerlos claro, cada epígrafe, que contiene cada epígrafe. Por eso os decía que es muy importante los resúmenes o los esquemas, porque evidentemente si queremos hacer unos repasos rápidos que no nos quiten de seguir avanzando en el temario o seguir viendo temas nuevos que todavía no hemos estudiado, no podemos perder mucho tiempo en estos repasos. Estos repasos les podemos dedicar un máximo de una media hora, ¿vale? Y el repaso en media hora lo vamos a conseguir teniendo un buen esquema y un buen resumen, ¿sí? Si empezamos a repasar con los resúmenes, trabajando un poquito también el desarrollo, veremos que luego simplemente con un esquema conceptual, un sistema de puntos, vamos a recordar todo el tema, ¿vale? Y podemos hacer repasos de temas en 10 minutos a lo largo del tiempo, ¿vale? Esto requiere un trabajo, como decimos, de carrera de fondo y poquito a poco se logra, lo conseguimos, de verdad que sí. Vale, otros métodos de repaso, que es lo que os estaba comentando, ¿sí? Tenemos el sistema de arrastre. Estos son los más utilizados en oposiciones, los habréis oído, o sea, los habréis escuchado y trabajado incluso sin saberlo quizás, segurísimo, ¿vale? El sistema de arrastre, que consiste en ir combinando el estudio de temas nuevos con antiguos. Por ejemplo, estudiar 5 temas en una semana es una exageración si no los hemos tocado, ¿vale? Estamos hablando, imagínate que estamos ya en segundo año de preparación. Entonces, podemos hacer 5 temas nuevos en la semana y repaso de 5 temas. Bueno, empezamos segundo año. Vuelvo a empezar con esto. Empezamos el segundo año de preparación. Rescatamos 5 temas, ¿vale? De los que ya hemos trabajado, desarrollado y están perfectos, ¿no? Bueno, nos ponemos a estudiar 5 temas, uno al día, de lunes a viernes. Perfecto. La semana siguiente vamos a hacer 5 nuevos y vamos a repasar esos 5. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día voy a estudiarme un tema nuevo y voy a repasar uno de la semana anterior. Lo ideal sea que coincida, ¿no? Pues, si el lunes me estudié el tema 1, el siguiente lunes empiece con el tema 6 y repase el 1. El martes haré el tema 7 y repasaré el 2. No sé si me estoy explicando. ¿Vale? En resumidas cuentas, va a ser 5 nuevos la primera semana, 5 nuevos más 10 de repaso la segunda, 5 nuevos más 15 de repaso la siguiente, ¿vale? Y vamos sumando todo lo nuevo a los repasos. Y vamos haciendo este sistema de arrastre hasta que terminemos el temario y podemos seguir repasándolo y de la misma manera, sin dejar atrás todo lo que, o sea, sin dejar temas atrás mucho tiempo, ¿vale? Esto es lo que sí que hacemos mucho hincapié y recomendamos. No dejar un tema sin tocar, mm, más de 15 días al principio, el segundo año lo puedes dejar un mes, pero siempre actualizando un poquito
y recordando los epígrafes, ¿vale? De cada uno de ellos. El siguiente es el que ya hemos hablado también, el sistema de vueltas, que es estudiar de todos los temas de la oposición, uno detrás de otro, sin hacer repaso de ninguno. Uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y luego nos encontramos que nos puede pasar lo que hablábamos, que cuando bajamos el tema uno otra vez, no nos acordamos prácticamente de nada. Sabemos de qué va porque lo hemos trabajado, pero no recordamos el contenido a desarrollar. Este sistema de vueltas sí te sirve para el desarrollo, elaboración, personalización de los temas, ¿vale? Pero no para el estudio. El estudio intensivo hay que tener más, más asiduidad de temas. No podemos dejar los temas sin tocar, como decía antes, muchísimo tiempo. ¿De acuerdo? Bien, ahora ya vamos a ver cómo elegir la técnica de estudio que me funcione mejor. Esto es fácil, es mucho más sencillo de lo que parece. La técnica de estudio tiene que cumplir con unos objetivos o un objetivo, incluso solo uno, que tú te plantees. Tú sabes cuál es tu talón de Aquiles, tu punto débil. Soy buena sintetizando, haciendo resúmenes, pero soy mala memorizando, soy mala en concentración, soy mala para retener a largo plazo, me lo estudio, lo recuerdo 15 días, pero me doy cuenta que al mes se me ha olvidado gran parte de la información. Ok, entonces, tienes que ver que cumpla uno de estos 5 objetivos. Con que te cumpla uno, ya te está funcionando, ¿vale? Los demás van a ir hilados a este uno que va a ser el mejorar tu talón de Aquiles. Entonces, tiene que o mejorar el rendimiento, facilitar la comprensión de los contenidos, favorecer su memorización, tienen que ayudarte a evitar la curva del olvido y otra opción es que te ayude a mantener la motivación, viendo que vas progresando, avanzando en ese punto débil que a ti pues, te cuesta un poquito más, ¿vale? Que todos tenemos uno. Hasta el final, que ya lo hemos solventado, ¿sí? Entonces, con que te cumpla uno de estos objetivos, te está funcionando. ¿Qué conclusiones sacamos de todo esto? Vale, evidentemente, para saber cuál es la tuya, tienes que practicarlas, ¿vale? Y escoger la que mejor se adapte a tus necesidades. En el punto de estar con nosotros, en el caso de estar con nosotros en Futura, aparte de que nos vamos a ir conociendo, vamos a ir evaluando vuestro progreso y vamos a ir viendo también nosotros, como profes, los puntos débiles de cada uno, os vamos a ayudar, ¿vale? A aplicarlas. Vamos a ver en clase cómo serían esas técnicas basadas exclusivamente en el temario de la oposición que te estés preparando, ¿sí? ¿Qué puede ser lo más probable y lo que más nos encontramos? Que lo que mejor se adapte a ti sea una combinación de varias, ¿sí? Pues hay gente que, por ejemplo, como os comentaba, el desarrollo del temario, lo que es el desarrollo, me refiero a la personalización, lo hace todo seguido, ya, o sea, en el método de sistema de vueltas. Luego se puede estudiarlo y compagina a lo mejor el método Cornell con los repasos, el método de 5 repasos, o utiliza el sistema de arrastre, pero metiéndole más repasos entre medio, no solamente el 5 más 5, como veáis, ¿vale? Nosotros os ayudaremos a ver cuál es la que mejor se adapta, sobre todo porque vamos a ver la evolución, ¿sí? Y vamos a ver ese progreso. Si no lo vemos, pues rectificaremos y utilizaremos otra. Hay muchas más, ¿eh? Aparte de estas que os expongo hoy, hay otras muchas que podremos utilizar. Y eso, o sea, nosotros, sobre todo en futuras posiciones, lo que queremos es maxificar, perdón que no me sale ahora la palabra, magnificar todo el esfuerzo que hacéis, ¿sí? Sacarle el máximo partido a este tiempo dedicado, a este esfuerzo dedicado a todo el trabajo que vamos a hacer. Entonces, no podemos estudiar por vosotros, ¿sí? O sea, ese esfuerzo es personal
pero sí que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo va a ser enfocado en facilitaros todo el proceso, todos los materiales, todas las planificaciones y, en este caso, todas las estrategias que podéis emplear en vuestras rutinas de estudio, ¿vale? En casa. Entonces, pues bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis, estamos en Futura Posiciones, pedimos información, nos pegáis un telefonazo y os atenderemos encantados. Y nada más, gracias por escuchar y por estar ahí. Espero que os haya servido un poquito este webinar acerca de las técnicas de estudio que podéis emplear, ¿vale? Un saludo y muchas gracias.